tema, hablamos de la matriz productiva de la provincia de Mendoza, un nuevo informe que recaba datos del año 2003 al año 2005 de REICOS, esta red de instituciones para la competitividad sostenible que tiene su base en la Universidad Nacional de Cuyo. La coordinadora académica de REICOS es Elizabeth Pasteris, quien está aquí con nosotros. Elizabeth, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Por favor, y gracias por venir. Por favor. Y teníamos uno de los tantos disparadores para esta entrevista, Sí. tiene que ver con el presupuesto 2017, porque han habido algunos cambios, sobre todo con el tema de los impuestos. Y hay unas placas que hemos preparado para ustedes que dan información sobre el presupuesto para dar el puntapié inicial a la charla con Elizabeth. Allí tenemos los datos sobre alguna exención impositiva al año próximo en la provincia de Mendoza. Las locaciones de hasta 5.000 pesos no pagarán el impuesto de sellos, de 5.000 a 10.000 pagarán solo el 50% de la alícuota prevista. Esto lo decíamos el viernes, Exactamente. discutiendo el presupuesto que había presentado el gobernador. Exactamente, ¿no? pero se sumaba que cerca de 30 actividades productivas tendrán rebajas en el impuesto sobre los ingresos brutos, y este era uno de los temas que destacábamos el día viernes cuando lo comentábamos aquí. De hecho lo hablábamos con un economista al aire, y justamente el tema tenía que ver con intentar reactivar la economía de la provincia bajando impuestos que se habían visto bastante incrementados en los últimos años. REICOS dicen que desde el año 2003 al año 2015 aumentaron del 3.9% al 8.4% la presión tributaria. Esto es así, Elizabeth, y hay una tendencia del gobierno a empezar a bajarlo, ¿no? Exactamente, sí. Justamente cuando yo leía en el diario esta noticia que ustedes están pasando ahora, la verdad que me alegré mucho, porque uno de los informes en uno de los capítulos del libro de REICOS, que es el documento 6 de la serie Diagnóstico y Perspectivas Regionales, una de las cosas que hacemos es estimar la presión impositiva de origen provincial. Y acá hemos introducido un elemento innovador, un nuevo indicador, que es Producto Bruto Geográfico sin sector público. La presión impositiva aumenta porque hay que pagar el creciente gasto público que, como sabemos, creció explosivamente. El gasto público provincial de Mendoza, en el periodo que usted mencionaba, creció un 171% por encima de la inflación. Sí. Incluso le sumo un dato. El fin de semana salía la comparación del presupuesto de Julio Cobos, cerca de 3.000 millones de pesos, que es el endeudamiento que ahora está pidiendo Cornejo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces todo lo que es gasto en personal, ya sean remuneraciones o locaciones de servicios, se incorpora al Producto Bruto Geográfico dentro del sector 9. Entonces, claro, aumenta el gasto en personal público y aumenta el Producto Bruto. Entonces nosotros conseguimos separar todos los componentes que dentro del Producto Bruto eran en realidad remuneraciones al sector público, y lo que nos quedó es el Producto Bruto que mide el nivel de actividad del sector privado. Y entonces con esto calculamos la presión impositiva y nos daba la cifra que usted menciona. Es realmente, se ha más que duplicado la presión impositiva de origen provincial, y de ese 8.4% que está en 2015, el 6.6%, más del 6,5% es el impuesto sobre los ingresos brutos, que es además distorsivo por dos motivos. Por un motivo, porque como primero no gana ganancias, sino que grava ventas. Claro. Y grava por cada etapa sucesiva de la cadena productiva. De manera que si para un mismo bien final hay una cadena que está más integrada y otra más desintegrada, para el mismo bien se están pagando impuestos diferentes. La más desintegrada está pagando más, por una parte, pero por otra parte también son diferentes las alícuotas para diferentes actividades. Y entonces también introduce distorsiones sobre las señales del mercado. De manera que este inicio, que es muy paulatino, que tal vez no tenga tanto impacto, me parece de todas maneras que es una de las buenas noticias, porque va en el camino correcto. Esto mejora la competitividad de las empresas de Mendoza. Claro.
Y el planteo es que sea progresivo esta baja de impuestos, es decir, que a futuro se puede dar marcha atrás de alguna forma con alguna de estas situaciones. Uno de los puntos que veíamos en el informe tiene que ver con un gran crecimiento del sector terciario, es decir, del sector de los servicios, en detrimento de algunas otras actividades productivas, como por ejemplo la agricultura. ¿Esto es así? Es exactamente así. Entre el 2003 y el 2015, el sector terciario creció 12 puntos, llegando a representar el 67% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza, que es muchísimo. El sector secundario está en el orden del 18,5%, bajó 5 puntos respecto de lo que era en el 2003, sí. Y el gran perdedor ha sido el sector primario, que bajó casi 8 puntos respecto de lo que era el 2003. ¿Seguimos siendo una provincia vitivinícola entonces o no? Esa a mí me parece una pregunta muy interesante para discutirla en profundidad. Porque si uno mira los números así como se los estoy diciendo, entonces ya no somos ni vitivinícolas, ni agrícolas, ni industriales de base agraria, ¿cierto? La cuestión es que los servicios, ¿de dónde surgen? ¿Quién compra los servicios? Dinamizan la economía en sí mismos. Claro. Entonces veamos los dos primeros elementos de los servicios. El primero es comercio, restaurantes y hoteles, ¿no? El 25%, la cuarta parte del Producto Bruto. Claro, es mucho, pero incluye turismo que está asociado a los caminos del vino. Claro. Es uno de los principales motivos de visita a Mendoza, los caminos del vino. El otro gran sector es el sector de servicios prestados a los hogares y a las personas, que incluye todo esto que les comentaba, que es el gasto público. Este es el sector 9 del que le hablaba, que es alrededor del 19% del Producto Bruto. Pero más del 80%, de hecho el 82% es sector público. ¿Mm? Los servicios en general no son, salvo una pequeña parte de turismo, que es el turismo de visitantes extranjeros, sí. Lo demás son visitantes nacionales. De manera que se mueve con el ciclo económico. Cuando el país está en recesión, el turismo baja. Cuando el país está en auge, el turismo sube. De manera que no tiene cualidades para dinamizar por sí mismo la economía. Claro. Lo que dinamiza, dinamiza, y por otro lado es generador de empleo, es demandante de empleo, siguen siendo las actividades agrarias y la industria de base agraria, a pesar de lo mucho que han sufrido esta pérdida de competitividad de los últimos años, que es lo que se refleja en el Producto Bruto en su conjunto. Hablamos, ¿no? Por ejemplo, de la industria conservera. La industria conservera es la gran perdedora, ¿no? Las hortalizas, yendo a la base, al sector primario, las hortalizas han disminuido la superficie cultivada en todas las regiones de la provincia, sí. Particularmente en el sur. Los frutales se han mantenido, han crecido suavemente. Tenemos departamentos, sobre todo en el sur, donde la conservera siempre fue muy importante, en Alvear particularmente, donde ha caído la industria en todo este periodo. No es que haya crecido poco, es que ha caído. Esa es una industria que ha sufrido mucho. La vitivinícola, en cambio, es la que ha conseguido, si bien un sector, ¿no? Es la industria que ha conseguido una parte llevar de mejor manera esta política hostil, tanto macroeconómica como provincial, básicamente de tipo impositivo, ¿no? Elizabeth, gracias por venir. A mí me gustaría, para cerrar la entrevista, explicar a la gente con tus palabras Reicos. ¿Qué es Reicos? Bueno, le agradezco la pregunta porque es un proyecto que queremos mucho. Reicos es una red de instituciones que
que busca la competitividad sostenible, es decir, la competitividad cuyos beneficios se distribuyan equilibradamente en el territorio, entre las personas y entre generaciones. Y está formada por instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones económicas, ambientales, sociales. Está el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto de Desarrollo Rural, está ProMendoza, está la Universidad Massa a través de su Observatorio de Salud, está, bueno, siempre me faltan, está la Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan, sede San Luis, está la UCIM. Sí, está la Dirección de Agricultura también con Ciencias Climáticas. El Observatorio del Paisaje. Es decir, tenemos un amplio espectro donde tratamos de compartir diversas visiones y diversas metodologías de trabajo y encontrar elementos metodológicos comunes para elaborar nuestros informes. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor, hacemos pausa, nosotros ya venimos.